Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre trozos sobre su cabeza. Y quemarás todo el cuerpo sobre el altar. Es holocausto de olor grato. Para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de los hijos con él. Luego tomarás el carnero, la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espadilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mezclarás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo merecerás por ofrenda merecida delante de Jehová, y será por porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda merecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fueron elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios en paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para en ellas consagrados. Por 7 días la vestirá el que de sus hijos es su lugar como sacerdote cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo la expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan. Quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Vamos a continuar con la lectura que habíamos empezado. Para terminar el capítulo, en Éxodo 29, dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás la expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente.
Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Bueno, llegamos con hoy al final de esta serie que hemos estado viendo cuando he predicado yo sobre el tabernáculo en estos últimos meses. Hemos estado hablando hasta ahora del tabernáculo como ese lugar, como esa tienda, ese recinto especial que estaba en mitad del pueblo de Israel en medio del desierto. Hemos hablado de los muebles, de los utensilios, recordáis, desde el arca hasta el altar de bronce. Y nos ha estado mostrando esto cómo el Señor quería enseñar a su pueblo el plan de salvación que tenía para ellos. No solo el plan de salvación, sino un plan que iba más allá, que iba al hecho de que Dios quería morar, vivir entre su propio pueblo. Lo cual nos hablaba de la gracia de Dios, del sacrificio de Jesús, de lo que vendría más adelante y también de su carácter. Todos estos días hemos estado hablando precisamente de eso, de lo que Dios mostraba de sí mismo. Ahora, en esta última predicación, lo que vamos a intentar ver es qué es lo que el tabernáculo nos enseña acerca de nuestra parte en todo esto, esta sombra de lo que había de venir, que era el tabernáculo. Así que vamos a recordar un poquito qué es lo que había pasado justo antes de llegar a este episodio tan lioso, quizá, de ofrendas. Toda esta parte es un poco liosa. Nos vamos a centrar, de todas formas, en 4 cosas sencillas. Si recordáis, el pueblo de Israel venía caminando en huida de Egipto, saliendo de allí con victoria, y Dios en un momento determinado se muestra en el monte Sinaí. Había mostrado allí su gloria, había mostrado su poder con esos truenos, esa voz de trompeta que nadie podía resistir. Había hablado, había revelado su voluntad en la forma de los 10 mandamientos. Luego había mostrado ese carácter que Dios tiene, el plan que tenía para su pueblo en el propio tabernáculo, en los sacrificios, etc. Y vemos que un capítulo antes de esta lectura que hemos hecho, pues se está hablando de cosas aparentemente muy extrañas sobre las vestiduras que tenían que tener los sacerdotes. Y en este mismo capítulo que nos ha leído Sharon y lo que he leído yo mismo, pues de cómo los sacerdotes tenían que consagrarse y qué es lo que iban a tener que hacer de una manera constante esos sacerdotes. Lo que Dios había mostrado en todo ese proceso ahora requería una respuesta del ser humano. Esos sacerdotes ofrendando, esos sacerdotes trayendo su labor delante del Señor. ¿Y qué es la respuesta del hombre hacia la revelación de Dios? Cuando Dios se revela, dice cómo es Él y dice cómo desea salvar a su pueblo. Pues la respuesta precisamente es la adoración. Y de eso es de lo que va esta mañana, la predicación y este texto que hemos leído. Alguna vez he traído esta definición que Andrés hace de lo que es adoración. Dice que es la respuesta de todo nuestro ser a todo el ser de Dios. Nuestra respuesta a quién es Dios, a cómo es Él y a todo lo que Él ha hecho, hace y hará. Esa es una definición de adoración. Y fijaos que
Imaginaos que conocéis a alguien que ha hecho, por ejemplo, una película de cine. Este director ha estado trabajando durante quizá años, preparando la película, hace la película, y hay un día especial en la que la película se muestra a la prensa, normalmente es lo que llaman la premiere, antes de que esté al público se hace la premiere, ¿no? ¿Os imagináis cómo está el director sentado quizá en la última fila, con las manos así nerviosas, esperando qué es lo que va a suceder? Él ya ha hecho su trabajo, él ha traído su obra, él la ha terminado, la está proyectando y está esperando la respuesta. Puede ser que él desee pues que le digan que es un director excepcional, que la película es buenísima, pero si está nervioso es porque sabe que puede suceder otra cosa, que las palabras de alabanza que él quiere recibir quizás no sean así. Pero en el caso del Señor, cuando Él ya ha desplegado su película, ha mostrado todo lo que quiere, todo su carácter a nosotros en el Nuevo Testamento, pero también al pueblo a través del tabernáculo, no espera que sus hijos le adoren de cualquier manera. No espera una respuesta en principio espontánea, a ver qué es lo que dicen de todo esto que yo les he puesto delante. No es una adoración, Dios no espera una adoración al gusto de cada persona, ni siquiera de cada sacerdote. ¿Os habéis fijado en la lectura que ha hecho Sharon? Cómo hasta gotas de sangre que había que ponerle en el dedo derecho, en el pulgar, en el pie, cosas muy, muy específicas con muchos detalles. ¿Y de qué nos habla eso? Pues que Dios quiere que le alabemos de una manera concreta, no vale cualquier forma de alabanza. Dios espera ser alabado como Él mismo quiere ser alabado. Y eso es algo que debemos plantearnos si nosotros estamos alabando a Dios como Él quiere. Así que vamos a ver en esta mañana cómo Dios debe ser alabado, lo veremos casi al final, pero una cosa muy sorprendente es que qué beneficios hay y qué beneficios de Dios vienen al pueblo cuando alabamos a Dios como Él quiere. Ese es un principio que es atemporal y que los israelitas tenían que asumir, que había unos beneficios en la adoración como Él quería, pero también es cierto que nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, pues tenemos una forma de alabar a Dios diferente en los aspectos rituales a como lo hacían en el Antiguo Testamento. Bueno, nuestro texto nos muestra 4 beneficios. Si vais al versículo 42, leemos allí, voy a hacer énfasis en esos 4, conforme lo vayamos leyendo. Dice: a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablar allí. Ese es el primero. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré, es el segundo, el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré, es el tercero, entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y el cuarto, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que esos 4, encontrarse con Dios, me reuniré con vosotros, dice Dios. Santificación, santificaré, dice Dios. Habitar con Dios, habitaré entre los hijos de Israel. Y el cuarto, conocer a Dios, o conocerán que yo soy Jehová. Así que vamos a ver cada uno de estos 4 beneficios en primer lugar. Dice: a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Nos está diciendo el Señor claramente, no solo una vez, sino que en ese recurso que consiste en repetir la misma afirmación para que también lo usamos nosotros, ¿no? Cuando decimos el pollo está rico, rico, ¿qué estamos diciendo? Que el pollo rico solo no, si es rico, rico, bien. Bueno, pues es un poco un recurso así. 2 veces se nos dice que Dios se va a encontrar con su pueblo. Y si os dais cuenta, teniendo en cuenta la historia, intentaros poneros en la cabeza de un israelita es difícil, pero intentar poneros en su cabeza. Porque
Es algo inconcebible que Dios quiera reunirse con su pueblo. Fijaros que lo que había pasado con Adán y Eva, esa historia la tenían claramente los hebreos en su mente. Habían estado en perfecta reunión, comunión con Dios cuando pecaron. Entonces Dios abrió una puerta del Edén que estaba al oriente y los echó. Entonces, imaginaos, ahí está el Edén, nos echa por la puerta, tenemos que salirnos y vivimos fuera de la comunión con Dios sin poder tener acceso a Dios. Sin embargo, si os acordáis también en cómo estaba orientado el lugar santísimo y esas cosas, lo que nos está diciendo es que ahora voy a poder volver a reunirme con Dios, aquel que me echó del Edén por causa de mi pecado. Pues eso debió ser chocante, una novedad asombrosa para el pueblo de Dios. Y también debería serlo para nosotros hoy. Lo que pasa es que quizás estamos acostumbrados al lenguaje, pero es sorprendente que Dios quiera que volvamos a estar con Él. Y eso es lo que Él dice. No hacía Dios eso desde Adán y Eva, cuando caminaba con Dios, cuando caminaban Adán y Eva con Dios. Sin embargo, ahora, cuando el pueblo adora a Dios a través de los sacerdotes, como Él quería, con los vestidos, las purificaciones, los sacrificios, etcétera, 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 los iba a traer de nuevo a su presencia. Toda esa adoración, todos esos detalles, toda esa manera en la que Dios quería ser adorado, servía para reunirse con su pueblo, para volver a tener contacto con ellos de una manera especial. Así que era un anticipo, claro, todavía imperfecto por la naturaleza de los sacrificios, de que esa maldición que había caído sobre Adán y Eva por causa de su pecado sería retirada y Dios habitaría de nuevo con el hombre. Pero, bueno, como diría Luis, que suele decir esto, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Ya. Porque los israelitas, aún habiendo salido con brazo poderoso, como dice la Biblia, de Egipto, no construyeron el tabernáculo por su deseo para encontrarse con Dios. Sorprendentemente, y con todo el conocimiento que tenían de Dios, ellos no construyeron el tabernáculo por voluntad propia. Y no hacía mucho tiempo atrás, de hecho, habían hecho un becerro de oro para adorarle. Así que vemos a un Dios con un despliegue de gracia hacia su pueblo y misericordia, quien escogió a ese pueblo de nuevo y los quiere bendecir hasta incluso querer reunirse con ellos. Sorprendente. ¿Y nosotros que somos su pueblo hoy? Bueno, es cierto que nosotros tenemos mucha más revelación, tenemos mucho más conocimiento de lo que Dios hace por nosotros, aunque también de forma no completa. También tenemos una revelación que todavía no es completa del todo. El pueblo de Israel, por su gracia y misericordia, por la gracia y misericordia de Dios, pues Dios había provisto un sitio para encontrarse con Él. Pues por la misma gracia y misericordia nosotros, que no buscábamos a Dios igual que el pueblo de Israel, que no buscábamos a Dios, hoy entramos en ese tabernáculo celestial que nos dice la Biblia directamente mediante el sacrificio de Cristo. Y allí nos encontramos con Dios, no como el pueblo de Israel, que lo hacía a través de los sacerdotes y a través de un velo y de los sacrificios, sino que nos encontramos a Dios cara a cara. Él es el mismo Emmanuel, ese Dios con nosotros que estaba con el pueblo de Israel y que ahora está con nosotros hoy, con nosotros aquí, en medio de nosotros. Siempre que le adoremos como Él quiere que le adoremos. Esta segunda entrega de la revelación, si queréis llamarla así, este nuevo pacto, este Nuevo Testamento, es más completo, sí, porque Jesús mismo nos dijo que si creemos en Él, no solo vamos a ser perdonados, sino que nos vamos a encontrar con Él. Y no de una forma puntual o quizá de domingo en domingo, periódica, sino a través de una relación especial, estrecha, íntima,
constante y duradera, de forma que trasciende al tiempo y se va hasta la eternidad en esa relación que tendremos con nuestro Salvador. Fijaros que la voluntad de Dios de encontrarse con los pecadores nos revela todavía más cómo es nuestro Dios. ¿Qué Dios en el mundo, qué Dios de este mundo es como nuestro Dios? ¿En qué religión del mundo que podáis encontrar, Dios está más dispuesto a encontrarse con sus criaturas que las criaturas con Él, como es con nuestro Dios? Dios está más dispuesto a reunirse con nosotros de lo que nosotros hemos estado nunca. Así que deberíamos preguntarnos, ¿cómo nos acercamos nosotros a este Dios? ¿Lo hacemos buscando su voluntad? ¿Lo hacemos como te pide el cuerpo o como te pide el momento? ¿Buscamos en la adoración un tipo de música concreta, un tipo de instrumentación? Muchas veces, ¿no? Se oye, la adoración es el tiempo de la música, ¿no? Y el resto pasa a un segundo plano, pero no es esto lo que estamos viendo. Dios está deseando reunirse con nosotros, pero debemos hacerlo como para ello, debemos hacerlo como Él quiere. Así que el primer principio que vemos, el primer beneficio es que Él se encuentra con su pueblo a través de la adoración. Dios se encuentra con su pueblo a través de la adoración. Pero en segundo lugar, vemos en el versículo 3 que nos trae un segundo beneficio. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, dice Dios. Porque en segundo lugar, adorar a Dios como Él manda traía este beneficio, el de la santificación. Santificación. La palabra santificación, quizás sepáis todos que tiene un significado de apartado, ¿no? Viene del latín sanctus, que significa apartado. Y la santificación para los creyentes es ese proceso por el cual Dios nos aparta y lo hace del resto del mundo. ¿Para qué? Pues para tener una relación especial con Él, para que puedan servirle y amarle como vemos. Y hemos leído que Dios dijo que Él iba a santificar el tabernáculo con su gloria y a los sacerdotes, dos cosas, para adorar en el tabernáculo, para tener una relación especial con ellos. De hecho, Dios se reunía allí en el tabernáculo de reunión, que por eso se llama así. Entonces Dios iba a santificar tanto el tabernáculo como los sacerdotes. Y eso me traía a mí una pregunta interesante, porque no dice nada acerca del resto del pueblo. No dice que santificaría al resto del pueblo, dice que santificaría el tabernáculo y a los sacerdotes. ¿Y por qué creemos que esto es así? ¿Por qué vemos esto en la palabra? Bueno, en primer lugar porque aunque en el Antiguo Testamento había grandes bendiciones para el pueblo elegido de Dios, todavía el acceso a esas bendiciones era muy limitado, no es como el que nosotros tenemos hoy día, como lo que he mencionado antes. Vemos que, por ejemplo, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, que era la presencia de Dios. Y además, todo lo que tuviera que ver con cómo se relacionaba el pueblo con Dios tenía que hacerse a través de un intermediario. Así que no había esas bendiciones de una forma completa. Ahora sí, para nosotros es un beneficio más completo. Y vamos a ver por qué en el nuevo pacto. En primer lugar, fijaros qué interesante, porque nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo, somos el templo. Lo dice en Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O más adelante, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O más adelante, por si parecía esto un argumento un poquito enrevesado, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, es tabernáculo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, que viene justo de lo que hemos leído. Así que
nosotros somos santificados porque nosotros somos el templo. Igual que en aquel momento Dios estaba santificando el tabernáculo. Pero no solo eso, si Dios había santificado el tabernáculo y también había santificado los sacerdotes, es que nosotros hemos sido hechos sacerdotes. Como dice Pedro, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo es un reflejo para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento de lo que aquello era solamente una sombra? Nosotros somos hechos un sacerdocio santo, santificado por Dios, porque Dios estaba santificando en aquel momento el sacerdocio por una parte y el templo por otro. Pero no es solo esto lo que sucede a los creyentes del Nuevo Testamento, porque aún hay más, como dicen los dibujos animados, si es que eso pudiera ser posible. Somos santificados cada día de nuestra vida por el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos santifica. Fijaros lo que dice en 1 Corintios de nuevo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O en Hebreos, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso estaba antiguo ya. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que puesto que nosotros somos tabernáculo y sacerdotes, Él nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Él obra en la adoración para santificarnos. Él obra en la adoración para santificarnos. Pero el beneficio que tenemos todavía es mayor. Porque no lo he querido decir antes, pero es que no solo somos sacerdotes, sino que somos más que sacerdotes. Somos hechos sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes. Leemos en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién tenía acceso al lugar santísimo? El sumo sacerdote, del cual nosotros ahora tomamos su oficio, porque podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. No con sacrificios humanos, no con sacrificios de animales, por supuesto, sino, como dice su palabra, con el sacrificio que ya Cristo hizo de una vez por todas. Por tanto, nuestra adoración se hace de una manera muy diferente, como he dicho antes, se hace cara a cara, se hace delante de Dios, se hace sin intermediarios humanos. Lo que pasa es que Dios nos exige algo muy difícil de cumplir. Y exigía al pueblo de Israel lo mismo. Les decía, sed santos como yo soy santo. Sed santos como yo soy santo. ¿Os habéis preguntado cómo podemos ser santos como Dios es santo? Qué reto tan difícil, imposible, diría yo. Bueno, fijaos cómo decía yo lo que era la santificación al principio. Es el proceso por el cual Dios aparta a su pueblo del resto del mundo para tener una relación especial con Él. Y así lo leemos en el texto que hemos leído, ¿no? De nuevo Dios hace el trabajo, si se puede decir, porque dice, allí me reuniré, Él viene, desciende, se reúne entre su pueblo, se reúne con sus criaturas, con su pueblo. Dice, el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Así que no es algo que tú puedes hacer, es algo que Dios hace.
La adoración que Él quiere no solo exalta su nombre, no solo bendice lo que Él ha hecho y lo que Él es, sino que nos capacita, nos habilita para algo que es imposible para nosotros, que es ser santos. Dios nos santifica por medio de la adoración. Y este beneficio no es poca cosa. Es algo necesario para la vida del creyente, porque necesitamos a ese Espíritu Santo obrando en nosotros si queremos amar a nuestros hermanos, por ejemplo. ¿Cómo? Mirarnos. Si somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Si muchas veces tenemos que reconocer que no tendríamos nada más en común que a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos hace que podamos amarnos como un pueblo? Pues que Él mora en nosotros, que Él nos capacita para ser santos. Necesitamos al Espíritu Santo para testificar de nuestra fe. Necesitamos al Espíritu Santo para resistir cuando el pecado llama a nuestro corazón. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer las buenas obras que el Señor pone delante de nosotros. Somos ciegos. Podemos tropezar con las buenas obras que Dios nos pone delante y no llevarlas a cabo. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos. Fijaros también, necesitamos al Espíritu Santo para dejarnos ser exhortados. Necesitamos al Espíritu Santo para, cuando un hermano nos viene y nos corrige con la palabra de Dios, ser humildes y reconocer nuestras faltas. En definitiva, necesitamos al Espíritu Santo para vivir como Dios quiere, para que nuestra vida entera sea adoración y que en ese proceso de adoración, de nuevo, Él siga santificándonos en ese proceso constante. Cuando adoramos a Dios como cuerpo especialmente, nos encontramos como hoy, ¿no? Nos encontramos con nuestro Dios cara a cara. Oremos porque esto sea así, porque Él nos transforme con el Espíritu Santo de forma que cualquiera que nos vea pueda ver la luz, pueda ver el reflejo de Dios en nuestras caras. No como Moisés, ¿no? Cuando bajó del monte que relucía físicamente, sino porque vean que hay algo distinto, que no es nuestro, que es de Dios. Si estás luchando por la santidad, deberías hacerlo si eres creyente. Deberías estar preocupado por ser santo como Dios nos exige, como Él mismo. Pues este es uno de los beneficios de venir a la presencia de Dios en adoración, porque Él santifica al que le adora como quiere. En tercer lugar, vamos al tercer beneficio, y es que adorar a Dios trae el beneficio de que podemos vivir con Dios. Dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. No era una afirmación esta pasajera, no era voy a vivir entre vosotros mientras vais por el desierto, porque necesitáis ayuda, porque pobrecitos, sino que en realidad el desierto sabéis que es una imagen también de lo que es la vida del creyente en este tiempo, antes de que estemos con Él. Es un vivir y necesitar de forma constante de Dios. Él no estaba diciendo esto de forma pasajera, sino que Dios lo que promete es que va a vivir, que va a pasar la vida entera entre ellos. Y de hecho, por eso los sacrificios tienen que hacerse de forma perpetua, ¿no? Nos dice que los sacrificios tienen que hacerse de forma perpetua, pues porque Él iba a vivir entre su pueblo también de forma perpetua. No era unos sacrificios para una semanilla de campamento, sino que es para siempre, porque Dios quiere vivir para siempre entre su pueblo. El hecho de que Dios estuviera reclamando esos sacrificios perpetuos de día y de noche también traía un recordatorio a los israelitas, y es que aquello, como he dicho antes, era algo imperfecto. No podía ser que de forma perpetua, de mañana y noche, hubiera que estar manteniendo ese continuo sacrificio. Les recordaba constantemente su propia naturaleza pecadora y su necesidad de una verdadera propiciación, no la que proporcionaban de forma imperfecta a los animales, para tener una vida eterna con Dios.
Igual que hemos visto antes, este beneficio es mucho mayor para nosotros hoy, en este tiempo. Conocemos más acerca de Dios a través de Jesús. En primer lugar, que ya no es necesario ese sacrificio constante. Porque como hemos visto antes, el sacrificio fue perfecto y no necesita repetirse nunca más. No vivimos, por tanto, bajo el constante recordatorio de que nuestros pecados están delante y que hay que constantemente hacer esfuerzos o sacrificios, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Así que, ¿cómo no vivir en completa libertad? ¿No? La verdad os hará libres, dice Jesús. Vivimos libres. Algunos nos dicen que vivimos oprimidos. Eso es porque no lo conocen, no conocen a Dios, no conocen la vida que hay en el Señor. Somos libres. Estamos viviendo un anticipo de la relación que tenían Adán y Eva. Es un anticipo. Dios nos ha hecho libres de ritos, de obras, porque Él lo ha hecho todo, como vemos aquí, igual que hacía con su pueblo en Israel. Él ha tenido la misericordia de hacerlo todo para que podamos disfrutar con Él de forma perpetua, porque es que si no, no podríamos hacerlo. Dice en Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios morando en su Espíritu en nosotros como templo, en este edificio que es la Iglesia. Así que qué mayor beneficio que cuando el pueblo de Dios se reúne y Cristo está en medio de ellos, como Él promete. Hebreos nos decía que cuando nos reunimos saboreamos el don celestial, dice, el don celestial. Participamos del Espíritu Santo, saboreamos la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y lo que nos está por venir. Todo esto lo estamos degustando ahora. Así que estamos experimentando lo que también esperamos algún día, como leemos en Apocalipsis, donde se ve esa escena en la que todos los santos están delante de Dios. He aquí el tabernáculo, la morada, ¿no? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vemos el cumplimiento de estas palabras que leemos en Éxodo, allí en Apocalipsis, cuando algún día estemos con Él. En cuarto lugar, cuando adoramos a Dios como Él quiere, obtenemos el beneficio de conocer a Dios. Lo leemos en los últimos versículos de nuestro pasaje. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. La adoración en el templo, como Él quería, iba a llevar a ese increíble beneficio. Conocer a Dios mismo. Es una increíble conclusión, ¿no?, en la que nos lleva este argumento. En primer lugar, Dios se iba a encontrar con ellos. En segundo, Dios los iba a apartar, los iba a santificar. En tercer lugar, iba a habitar entre ellos. Y en cuarto lugar, como una conclusión lógica, le iban a conocer. Y no solo eso, no solo conocerían a Dios, sino una cosa mucho más personal. Conocerían que Él es su Dios, su Dios. Y me traía esto un poco el recuerdo de lo que es una relación matrimonial o de pareja, ¿no? Que primero conoces a tu pareja, ¿no?, y te encuentras con ella. Luego nos apartamos el uno para el otro, nos prometemos. Luego viene ese momento en el que comienza la vida juntos y es en esa convivencia en la que realmente empezamos a conocernos. No sé, los que estáis casados seguro que me dais la razón, que no hay nada como convivir con alguien para empezar a conocer a esa persona, ¿no? Cuando estamos de novios todo es idílico y cuando entonces vivimos y pasamos las horas juntos empiezan los roces, no solo las parejas, los compañeros de piso, etcétera, también sucede igual.
de compañeros de piso no es lo mismo que de amigos. Y es así, pero en un plano muchísimo más elevado con el Señor. A medida que Dios vive entre nosotros, que es lo que hemos visto antes, más aún en nosotros, como vemos, llegamos a conocerlo como Jehová, como ese Dios fiel que guarda el pacto y que está a favor de su pueblo, que Él es nuestro Dios. Es cuando Él habita en nosotros que podemos llegar a conocerle. Si no, no es un conocimiento personal, puede ser un conocimiento de una serie de datos, como nos pueden contar, tal persona es de esta manera o de esta otra, pero cuando convives con Él, realmente le conoces. Y este versículo 46 que hemos leído no está aislado, sino que está vinculado con el 42, sorprendentemente, porque el Señor dice que iba a hablar a los sacerdotes en el tabernáculo de reunión y entonces el pueblo conocería al Señor su Dios. Era diferente. Pero fijaos que en el culto, es en el contexto del culto que el pueblo de Israel iba a conocer a Dios. Cuando los sacerdotes hablasen lo que Dios había dicho previamente. ¿Y eso qué era? Pues traer al pueblo de Dios su palabra, la palabra de Dios. Eso, sin embargo, no ha cambiado para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, porque recibimos conocimiento de Dios solamente cuando escuchamos su palabra. Como resultado de tener esa actitud de adoración, y especialmente en un culto como su pueblo, en un culto como pueblo. Hermanos, la predicación es adoración, no es adoración del que está aquí, es adoración de todos, los que estamos abajo, los que estamos arriba, todos en actitud de adoración. Cuando escuchamos su palabra, conocemos a Dios. La predicación no es solo comunicación, lo hemos oído muchas veces, es traer la voz de Dios viva y activa al corazón de los creyentes. Dios se mueve, Dios hace, Dios obra, Dios está vivo, es esa palabra la que traemos. Recibimos, por tanto, conocimiento de Dios cuando venimos en una actitud de adoración y abrimos su palabra y esperamos que Él nos hable. Estos 4 son los 4 beneficios que leemos en ese texto: encontrarnos con Dios, santificarnos, habitar con Dios y conocer a Dios. Siempre cuando adoramos, nos acercamos a Él en actitud de adoración, tal y como Él quiere. ¿Cómo podemos concluir a estas enseñanzas que hemos visto en esta mañana? Bueno, quizá la primera pregunta que debemos hacernos es si somos santos en la perfecta medida que Dios requiere. Porque si no eres santo no puedes estar delante de Dios. Y la santidad es solamente alcanzable en Cristo, puesto que nosotros no somos santos y podemos reconocerlo todos. Incluso si eres cabezón y no quieres ver que has ofendido a Dios en, no sé, en el 80% o el 100% de los mandamientos. ¿Cómo puedes ser santo? Pues aceptando el sacrificio de Cristo. Eso es lo primero. Si no has aceptado el sacrificio de Cristo, no puedes acercarte para tener esta relación especial con Dios. No puedes acercarte a ser santo a la manera que tú quieras, tampoco. No puedes decir, yo es que hago, yo es que busco, yo es que lucho. No. Busca primero el sacrificio gratuito que Dios te ofrece y acéptalo. Y entonces serás santo como Él quiere, porque Dios te verá no a ti, sino a aquel que pagó por tus pecados. Y Él sí es santo. Y eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Ahora, lo siguiente es, si ya eres creyente, es ¿cómo es esa adoración que Dios quiere? Y bueno, tenemos muchos ejemplos, pero Jesús mismo nos dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No se trata de obras, no se trata de palabras de seres humanos, se trata de hacerlo en el espíritu y con la verdad. Y la verdad es la que encontramos en la palabra de Dios. Pero, si queréis ir un poquito más allá,
tenemos ahí en Hebreos, lo he leído antes, dice, acerquémonos a Dios, ¿cómo? Dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí tenemos como un manual, ¿no? De cómo venir a adorar al Señor. ¿Deseas adorar a Dios de acuerdo a su palabra? ¿Estás preocupado en hacerlo como Dios quiere? Si eres hijo de Dios, deberías estar preocupado. Debemos preocuparnos de no adorar a Dios de una manera diferente a lo que Él ha mandado, porque nos perderemos todos los beneficios que Él quiere darnos. Cuando lo hacemos así, esas maravillosas bendiciones están reservadas para nosotros, para nuestra alma. Pensad en los domingos, cuando nos reunimos como cuerpo. Pensad en ese día del Señor en el que nos encontramos con nuestro gran y misericordioso Dios y esperamos que Él nos santifique. Y Él nos santifica para que podamos vivir con Él, ahora y para siempre. Y Él habita con nosotros para que podamos conocerlo íntimamente, como un niño conoce a su padre y dice, como leemos en Gálatas, Abba Padre, ¿no? Papaíto o papá. Así que bueno, verdaderamente tenemos un Dios asombroso. Es verdaderamente un gran privilegio indescriptible el que Él nos invite, aunque seamos pecadores, a acercarnos a ese su trono de gracia y misericordia desde hoy y para toda la eternidad. Amén.